Claro, y sabes que a todo el mundo como que le dicen, mira, tú tienes que agarrar un nicho y quedarte ahí. Eso, Entonces es como, eso es tan limitante para la creatividad. eso es muy fuerte y a mí me costó mucho como separarme de eso porque como me fue tan bien con la Claro, ilustración, era como que ¿para qué voy a hacer otra cosa si ya estoy haciendo esto y me va tan bien? O sea, entonces era como el tema del nicho y eso a mí me pesaba demasiado, que era como que no, o sea, escoge una cosa y sé bueno en esa cosa y y no te quédate salgas de ahí. eso y quédate ahí. Entonces era como que yo hacía unas fotos que me encantaban y no las subía porque soy ilustradora, pues no soy Claro. fotógrafa. Este maldito. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Jodidamente. Esta vez tenemos una invitada súper especial. ¿Cómo estás, Ana Teresa? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno que estés aquí. ¿Qué esperas de esta entrevista? Realmente estoy como lista para sorprenderme y como ¿Ok? que vivir una experiencia distinta, así que no tengo muchas expectativas de algo específico, sino como puede pasar Exactamente, diferentes porque cosas. yo te iba a preguntar, ¿sabes que tú antes de venir pusiste una historia en la cual te ponías una cola o sin cola, ¿verdad? Ajá, un lacito, o sea, era que si me ponía lacito o no lacito, al final me quedé con lacito. Claro, entonces yo te pregunto, ¿qué es la moda coquette? O sea, es que está demasiado en moda y yo de verdad no sé nada y siento que tú eres como una representante barquisimetana de la moda coquette. Bueno, si supieras que realmente, o sea, siento que en este momento está como súper it, o sea, como que se Claro, ve, está en todas las, o sea, ya lo vemos como que en las grandes, o sea, en los premios, o sea, siento que en este momento sí está llegando como que a un nivel súper grande, ok. como que ese estilo. Pero así como que tipo, para decirte teóricamente no tengo mucha información al respecto, nada más que me gustan los lacitos y los vestidos, entonces, pero sí me siento muy validada Por el TikTok. por sí, por todas las celebridades en los Golden Globes con lacitos. Bueno, esa era la pregunta para romper un poquito el hielo. Pero ya entrando un poquito más en materia, Ana Teresa, yo siento que tú eres una persona que actualmente en Barquisimeto está haciendo muchas cosas increíbles a nivel de creatividad. O sea, como que agarraste ese concepto y te lo apropiaste y dijiste, ok, yo, ¿cuántas cosas puedo hacer con la creatividad? Y voy a ser creativo con la palabra creatividad. Explícame un poquito en qué momento estás viviendo ahorita con respecto a tu proyecto. Bueno, me encanta eso que dices. Me encanta eso que dices porque sí es realmente lo que estoy, el proyecto que estoy construyendo en este momento y como a lo que estoy dedicando como mis ideas Claro, y todo esto. Y bueno, ¿en qué momento estoy? Yo empecé a trabajar como artista desde hace muchos años. sí, Empecé con la fotografía, luego con la ilustración. Y la ilustración ha sido como mi mayor exponente. O sea, la ilustración fue lo que me dio a conocer por muchísimas personas y ha sido como los trabajos más grandes que he hecho claro, a lo largo de mi vida. O sea, como que he hecho muchísimos retratos en muchísimos países diferentes, a muchas personas, o sea, tipo 300 retratos a 300 personas en 12 países distintos y todo a través claro. de las redes sociales. Entonces era muy bonito, siempre ha sido muy bonito como ese intercambio. Y proyectos grandes como hice 2 portadas de libros, Cool. uno en España y uno en Estados Unidos, un videoclip animado. Entonces como que la ilustración ha sido como, fue como esa etapa de mi Sí, como vida. lo que te abrió las puertas también ese Sí, proceso. exacto. Como que lo que me posicionó, pienso yo. Claro, O sea, lo que me posicionó como artista, como que digamos que a las redes sociales y todo esto. Entonces, bueno, de allí había un proceso como que muy interno de decir, bueno, ¿qué soy yo? Yo soy fotógrafo, soy ilustradora, o soy las dos, o qué soy, porque en cada etapa de mi vida yo sentía que era una sola cosa. O claro, sea, como que cuando era fotógrafo, yo soy fotógrafa. Y cuando fui ilustradora, era como que ya no era fotógrafa, claro. ya yo era ilustradora nada más. Pero en mi corazón, en mi vida, es como que, claro que quiero seguir haciendo fotos, o sea, yo no, o sea, sigo Claro, siendo esa persona, o sea, literal, no, soy yo. claro, y sabes que a todo el mundo como que le dicen, mira, tú tienes que agarrar un nicho y quedarte Eso, ahí. eso, eso, Entonces es como, eso es tan limitante para la creatividad. eso es muy fuerte y a mí me costó mucho como separarme de eso porque como me fue tan bien con la Claro, ilustración, era como que ¿para qué voy a hacer otra cosa si ya estoy haciendo esto y me va tan bien? O sea, entonces era como el tema del nicho y eso a mí me pesaba demasiado, que era como que no, o sea, escogí una cosa y sé bueno en esa cosa y y no te quédate salgas de ahí. eso y quédate ahí. Entonces era como que yo hacía unas fotos que me encantaban y no las subía porque
porque soy ilustradora, pues no soy Claro. fotógrafa. Entonces como que en ese como que búsqueda personal de como que yo soy más que esto, o sea, yo soy un cerebro súper poderoso con grandes ideas que puede conceptualizar y desarrollar proyectos de distintas áreas, entonces soy una creativa, pues. Claro. Y desarrollo mi creatividad en diferentes disciplinas. O sea, en un momento puede ser la fotografía, en un momento puede ser la ilustración, en un momento puede ser otra cosa diferente que explore en algún momento de mi vida, pero todo va a venir de mí, de mi mente. Entonces ahí como que hice ese switch como de una sola cosa a apropiarme de ese concepto de creativos y de creatividad. Me imagino que cuando tú empezaste con la fotografía, como todas las personas que trabajamos en el mundo de la creatividad, te empezó a hacer falta otra cosa, ¿sabes? Como que, Claro. ok, eras fotógrafa, me gusta lo que hago, pero ¿qué más hago? ¿Sabes? Como, explícame ese Claro. momento. Bueno, en total, por decir, o sea, yo empecé haciendo así, retratos de gente, o sea, como que, ay, alguien quiere hacer una foto o ¿A qué edad una más o menos fue familia. eso? Esto fue tipo a los 17 Ok, años. Y yo antes estaba como que con el diseño. Y yo diseñé el anuario de mi promoción. Y ese Ok. fue como mi gran primer proyecto, o sea, como que tipo imprimí todos los anuarios y era yo una niña de 16 años ahí armando todos los Qué loco. anuarios, o sea, fue como que un gran proyecto. Y bueno, después era que sí, fiestas, fotos familiares, todas estas cosas. Y llegó un momento que dije, no puedo más. O sea, esto... Claro, porque también me imagino que la fotografía es algo muy técnico, ¿sabes? Como Claro. que no hay tanto espacio a la Ajá, creatividad. exactamente. Entonces yo ya, o sea, todas las chicas que fueron mis modelos de sus 15 años las quiero mucho, pero yo dije como que no puedo más. Una ilustración, digo, perdón, una fotografía, más. una sesión de fotos de como que una cosa que no tiene nada que ver con mi visión, sino Claro. que es lo que quiera la otra persona enteramente. Claro. Ya esto no va conmigo. Entonces ahí empecé a diseñar conceptos para sesiones de fotos en donde yo buscaba mis modelos, o sea, todos los conceptos de cómo la quería, vestuario, dirección de arte, Ok. estilo de foto, tipo storyboards, así como que esto es lo que quiero, se lo presentaba a la modelo, entonces era más como una colaboración ¿Y cómo aprendiste artística. todos esos pasos para el procedimiento? Si quieres te acercamos un poquito más al micrófono. Ok, me acerco un poquito más. ¿Cómo aprendí todo? Simplemente creo que fue como intuición, o sea, como que... Claro. Porque ahí yo estaba... O sea, ¿sabías que era un storyboard antes de hacerlo o lo hiciste y después te diste No, cuenta de que era porque eso? después me di cuenta, Claro. claro. Entonces yo lo que hacía era buscar referencias. O sea, como Ya. que quiero tipo este tipo de foto, este tipo. Entonces vamos a hacer estas 10 fotos. Este es el concepto, vamos a buscar estos props. Entonces, claro, totalmente cierto. Yo simplemente lo hacía lo que me imaginaba que Claro, quería. era como creo una herramienta que me ayude y después, exacto. ok, esto era... ¿Verdad que ahora esto se llama dirección de arte? Claro, Esto es un storyboard, exacto, cierto, totalmente. Todos esos como términos que me dieron a entender como que la formalidad de todo eso exacto. vinieron después. Cuando entras a la universidad. Cuando entré a la O lo universidad, encuentras en YouTube. cónchale, sí, puede ser con la universidad, puede ser como que realmente, sí, la Porque tú verdad. estudias comunicación social. para los que Comunicación no saben. social, sí, sí, Ok, sí. estamos hablando un poquito ahorita Sí. de eso, pero no importa. Entonces tú llegas entre la universidad y tu necesidad de seguir avanzando técnicamente, Sí. descubres como todo este tipo de conceptos. Pero ya Sí. era algo que venía casi que implícito en ti, ¿no? Sí, yo he sido muy como experimental. O sea, por decir, la ilustración fue igual como que yo dije, bueno, ¿qué hago si mezclo la fotografía con el diseño gráfico? Que era como que lo que yo hacía de manera como que muy así intuitivamente. Y salió una ilustración, o sea, como con una referencia y con una cuestión. Y esa ilustración es la primera ilustración que hice en mi vida. Y realmente es muy parecida al estilo como que mucho más perfeccionado que tengo en este momento, Claro. pero es como muy cercana, ¿sabes? Y todo ha sido simplemente experimentar. Ok, pero, o sea, obviamente esa creatividad tiene que venir de algún lado. Claro. O sea, ¿tienes una familia que es artista? ¿O realmente no es tanto así? Bueno, realmente sí, claro. Bueno, mi familia como que a nivel macro, o sea, no tan como que mi núcleo familiar principal, sí es una familia en general de gente creativa, músicos, poetas, escritores, Qué cool. sobre todo por esas áreas, arquitectos. Mi hermana es arquitecto, yo quería ser arquitecto. Eso era como Ok. lo primero que, cuando yo era niña chiquita, o sea, lo que yo decía era que quería ser arquitecto porque mi hermana es arquitecto.
y lo veía como, la verdad es que ahora lo siento, que es como yo veía la profesión más creativa. Claro. O sea, como que en ese momento lo que yo me podía imaginar, porque quizás teniendo 10 años no pensaba que fotografía era una profesión, Claro. sino que pensaba, no sé, medicina, tal, o sea, las Sí, clásicas, bombero, pues. Ajá, medicina y exacto. arquitecto. Ajá, entonces arquitecto era como lo que parecía más creativo, pues. Claro. Entonces sí, realmente sí vengo de una familia que ha apoyado la creatividad. Realmente a mí me da mucha risa porque yo pensé como una historia de origen de mi creatividad o como de mi ansias por crear. Y entonces, de la inquietud. Ajá, de la inquietud, exacto. Y pensé que cuando yo era niña, yo era demasiado inventora. Yo era niña inventora, o sea, tipo, yo hacía pociones con cosas de las cocinas, no sé qué, inventaba cosas, y yo decía, no, si viene un ladrón, yo le doy esta poción para que se muera. O sea, era tipo así como que, tipo, yo inventaba muchas cosas. Y entonces inventaba como muchos juegos y muchas cosas y tal, y mi papá me decía, ¿y ahora qué vas a inventar? Pero me lo decía así como un regalo, o sea, como Claro, tipo claro. como un reproche, así como que coño, tú se inventas, ¿sabes? Así como que, ¿y ahora qué vas a inventar? ¿Tu papá era profesor de Mi qué? papá de agroindustrial, o sea, mi papá es ingeniero químico. Ok. Pero él también tiene como que todo su lado artístico, él escribe historias y tal, y no sé qué, pero como que se fue por la ingeniería Ya. y hizo su maestría, su doctorado, o sea, muy académico. Entonces era eso, como que, ¿y ahora qué vas a inventar y tal? Y entonces a mí al principio como que, uy, me da así como que, ay, o sea, ¿por qué te molesta que invente Te voy a dar la cosas poción y de matar tal? ladrón. Exacto. ¿Por qué te molesta que invente cosas y tal? Y después fue como que, ¿sabes qué? Ajá, de pana, ¿qué voy a inventar? Claro. O sea, ya era como una pregunta que yo me hacía a mí misma, o sea, Claro. como que, ¿y ahora qué voy a inventar? Y era ya como un reto, o sea, como no era como un reto. Y cuando él me lo decía, ya lo veía así más como que, Es verdad, tengo que inventar ajá, otra es cosa. verdad, ajá, ¿qué voy a inventar? De verdad, ¿qué voy a inventar? Vamos a ver. Y entonces, o sea, ahora siento que eso yo me lo digo a mí misma mucho, o sea, en toda mi Claro. vida, o sea, como que, ¿y ahora qué voy a inventar? Y siento que esa es una pregunta que abre demasiado la creatividad, porque la creatividad es hacer cosas nuevas, o sea, la creatividad Claro. es pensar en cosas distintas a las que ya estás haciendo o a las que Claro. estás desarrollando. Entonces, bueno, siento que esa es mi historia de origen. Qué buena historia. ¿Sabes qué? Tú me cuentas eso y yo siento que a veces, no sé, yo suelo como darme muy duro a mí mismo con cualquier cosa que sienta y a veces como yo me siento mal porque digo, ¿en qué punto para esto? ¿Sabes? Claro. Como que me pasó con varios proyectos como que los empezaba y decía, ya esto no me llena, Claro. qué chimbo que ya esto no me llene, tengo que brincar a otra cosa. Claro. Capaz ahorita encontré el proyecto del podcast que es como lo que me ha mantenido más estable y ha dado sus frutos, pero es eso, pues como la mente creativa se vuelve tan insegura o insatisfacible, Sí. creo que es la palabra. Sí, exacto. No Entonces, sé si ¿cómo se tú dice lidias así, con pero eso? sí. Insatisfecha. Ajá, exacto. Es como que es muy difícil de satisfacer. Eso. Y estoy súper de acuerdo contigo. Y creo que es una lucha, o sea, es una lucha interna. Yo siento Claro. que, bueno, yo no sé cómo viven las otras personas porque no puedo estar adentro de las otras personas, pero por lo menos siento que los creativos somos personas muy sensibles y que pasamos por muchos procesos internos y que estamos como en constantes como luchas personales de derribar miedos, de como que de luchar con eso, de tener como que frustraciones Sí, o como cosas. que la potestad también de abrir esa puerta y decir qué hay Sí, detrás de eso, ¿sabes? Exacto, total. Y eso que dijiste de los proyectos me recuerda mucho una conversación que tuve con una amiga muy cool, que tiene un podcast también muy cool. ¿Cómo se llama? Se llama Drama is my cardio. Ok, un Es saludo muy para cool. Drama is my cardio. Michelle, te quiero Michelle, mucho. vean su Bueno, podcast. ella, estábamos hablando de esto y como de los proyectos que uno deja atrás. Sí. Y como de ese luto de que uno se siente mal porque le dio como de todo de sí a algo Claro. y después simplemente es como que ya no te sientes identificado con eso y tienes que seguir. Entonces Exacto. ella me decía como que yo he aprendido a agradecer eso. O sea, en vez de sentirme como que mal, he aprendido a agradecer eso porque todo lo que he aprendido en Es esos parte del proyectos proceso. es parte de lo que soy ahora. Si Claro. yo no hubiera hecho eso, o sea, con mucha intensidad, con mucha fuerza, no hubiera aprendido lo que aprendí para hoy estar aquí haciendo lo que hago. Entonces, como que, o sea, a veces nos da mucho dolor, como que dejar cosas atrás, pero nos sirven. O sea, todo Claro. eso que hicimos sí nos sirve porque nos está sumando a lo que somos hoy. Claro. Entonces, Si quieres, está muy Estoy- bello lo que dijiste. pero me tengo que pegar. Es que Exacto, tipo, pero- te tengo que mirar, porque siento que te miro. Si ves la onda. Bueno, no pasa nada. ¿Sabes que justo estábamos hablando de el proyecto de Design Vibe?
Y yo me Ajá. identifico mucho con eso, Claro. porque al principio yo decía, Dios mío, ya dejé esto, ya no me identifico con esto, le dediqué tanto tiempo de mi vida y tanta energía, pero después te das cuenta, ok, si tú no hubieras hecho eso, nada de lo que haces ahorita en el podcast fuera igual, ni Claro, sirviera. totalmente, O capaz tuvieras totalmente. una experiencia totalmente diferente grabando el podcast y fuera más lento o peor o con menos De menor calidad. de menor calidad, y después y también te das cuenta de, ok, ya conociste tantas personas. Sí, Donde sea que tú te pares en cualquier estado, puedes llamar a alguien, "Epa, vente y vamos a grabar". sí. Y eso también es, o sea, vale muchísimo. Además de que yo siento que también las conexiones que vas formando son importantes. Totalmente. Seguramente varias de esas conexiones de la ilustración son las que te terminan apoyando Claro. en tu proyecto actual, ¿sabes? Claro, claro, total. Es que, o sea, todo eso de la ilustración me permitió construir una comunidad. O sea, todo lo mío ha sido Instagram. O sea, la verdad, Claro. siempre. Y yo he hecho unos vínculos demasiado especiales con personas que nunca he visto. Y más bien como que ahorita quizás me encuentro con algunas más a través de estos eventos y de Claro. estas cosas, pero que por muchos años fue como mucha distancia y tipo en otros, en España, en Madrid, en Estados Unidos, o sea, hay muchas personas que yo conocí a Claro. través de ese como proyecto grande, porque yo sigo haciendo ilustraciones. Claro. Lo que pasa es que antes era exclusivamente El 100% eso, de- era el 100%, exacto. Entonces, allí he conocido personas increíbles que tienen proyectos en sí mismos Claro. y que todo eso es como un intercambio creativo súper súper bello. Entonces, sí, o Qué sea, los hermoso. vínculos que creas son demasiado especiales. ¿Sabes qué? Háblame un poquito más del proyecto de la ilustración, porque yo Ok. sí me recuerdo de tu vida cuando estabas abocada 100% Sí. en esto. Recuerdo que hacías ilustraciones de podcast famosos y Sí. como que buscabas ese crecimiento por ahí. ¿Cómo Sí. fue esa etapa? Bueno, fue súper emocionante. Fue muy emocionante porque yo siento que a veces pasamos por etapas en donde estamos demasiado seguros de lo que estamos haciendo. 100%. Entonces, en ese momento yo era, esto es mi vida para siempre, o sea, tipo, enfocada, o sea, como que 100% de esto sin dudarlo, o sea, como que me iba demasiado bien, o sea, era como que yo estaba demasiado enfocada en eso. Y fue muy interesante eso, o sea, como que hice ilustraciones de muchos artistas, los Sí. artistas me reposteaban. Hubo algo demasiado increíble que fue que yo hice una ilustración de Camilo, de Wow. como que la primera canción que él sacó con Eva Luna, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un videoclip súper lindo. No me acuerdo cómo se llama, la de... Ay, no, bueno, no me acuerdo. Ok. La de que tira la casa por la ventana. No lo he visto. Bueno, ¿sabes cuál es? Bueno, es demasiado buena esa canción. A mí me encantó y me encantó ese video y yo ilustré una parte del video. Y esa ilustración, o sea, como que la gente le tuvo demasiado amor y le empezaron a comentar a Camilo, pero era así como, yo sentía que la gente tenía una necesidad de De que que lo Camilo viera viera. eso. O sea, era como que, yo era como que, bueno, dale, pero sentía que la gente era como que, tiene Tienes que que verlo. Y entonces era así, una locura. Y yo ahí dije, bueno, vamos a darle, pues. Y entonces, dale, vamos a hacerlo tal. Y pasamos días como que la gente Spameando etiquetando al pobre así. Camilo. La gente se lo enviaba a la mamá de Baluna, o sea, a toda la familia Montaner. O sea, era así como que todo el mundo Ya. estaba como que yo estoy pensando en la mejor manera para que esta gente lo Claro, vea. claro. Y bueno, resulta que, o sea, yo era una niña fan de Camilo. O sea, Ok. antes de que Camilo fuera famoso, o sea, muy famoso, él estaba en Factor X. Ok. Él ganó el Factor X de Colombia, era un niño, él tenía la misma, o sea, él es como 3 años mayor que yo, no sé, pero éramos contemporáneos, yo era una niñita pequeña y él era un niño mediano. Claro. Y entonces, no sé de qué razón, yo me enteré de su existencia y yo lo amaba, o sea, y mis amiguitas del colegio estábamos todas enamoradas de Camilo y era un niño de 12 años y yo veía Ok. todos sus videos, sus novelas por YouTube, o sea, era todo eso. Y yo le pedí a mi primo, un primo que vivía en Colombia, que me trajera su disco. Ok. Porque el premio de Factor X era que Le hacen una producción. le hacían una producción. Entonces es una portada de un niño de 12 años, pues. Por favor, tráeme este. Y él me trajo ese disco. Entonces, bueno, yo soy fan de Camilo de toda la vida. Y en ese post de la ilustración, yo subí, o sea, como que conté esa historia. Ok. Y puse la foto de mi CD y como que expliqué todo este cuento Nah, que le claro, estoy echando. se fue hiperviral. Todo este cuento que te estoy echando de que mi primo, que en Colombia, que no sé qué, que lo trajo, que tal, no sé qué. Entonces de repente Camilo sube una historia y que por favor vean esto y lean la descripción. Esto está demasiado hermoso. Náguara, o sea, eso fue para mí como que... Moriste. Sí, yo no podía, o sea, estoy que... ¡ah! Y yo estaba de viaje justamente en ese momento, o sea, fue demasiado emocionante y fue una locura, o sea, me empezó a seguir demasiada gente, o sea,
mucha gente pidiéndome ilustraciones, o sea, fue como que un boom Claro. demasiado grande y él me comentó otra foto y fue así como que, no, me encanta lo que hace, o sea, fue muy cuchi, entonces como que siento que fue una época de muchas emociones como de ese estilo, Claro. ¿sabes? Entonces, así como eso también Lazo, como que me reposteó una vez, una ilustración que hice de una canción de él, O'Kills también, Escuela de Nada, los tres lo subieron en su perfil en su momento Qué y fue locura. súper cool, o sea, fue una época como que muy emocionante en ese sentido. ¿Y en qué momento sientes que ese 100% ya tiene que dejar de ser un 100%? Bueno, yo creo que llegó un momento donde yo sentí que yo quería hacer algo distinto. Claro. Ya, Hiper exacto, necesario. hiper necesario. Yo quería hacer algo distinto. Entonces lo que yo sentía que quería hacer era convertir mis ilustraciones en productos. Claro. Y que esos productos se vendieran muchísimo y como que mis ilustraciones pudieran llegar como de manera masiva a más personas. Entonces como que yo me enfoqué mucho en ese proyecto. Y ese para mí es uno de esos proyectos que como Design By es como que tuve que dejar atrás. Claro. Entonces fue como un gran tiempo de mucho esfuerzo en eso, pero que de una u otra manera no era rentable, o sea, Es era que como vender cosas es muy difícil, muchacho. Sí, es muy difícil producir, o sea, Claro, todo el proceso. todo el proceso es enorme, pero todo lo que yo aprendí haciendo eso, Claro, sí. yo aprendí demasiado, o sea, demasiado. Y pero claro, o sea, entonces tú te puedes frustrar por decir, eso fue tiempo perdido o lo que sea, no sé qué, pero no, nunca es tiempo perdido. Pero entonces ahí fue como ese switch. Y yo eso lo dejé atrás el año pasado. O sea, yo dije, ya esto no es por aquí. Y entonces también es como admitir, ¿sabes? Como aceptar contigo mismo las cosas que ya tienes que dejar atrás para poder avanzar. Porque a veces también es como esa mezcla entre tengo que seguir porque tengo que seguir. Y es como, esto ya no es más para mí, ¿sabes? Claro. Es como diferenciar. Yo crecí de una manera diferente a esta vía, pues. Y sí pasa muchísimo. Entonces llegas a este momento donde estás y dices, sí, bueno, ya aprendí lo que tenía que aprender de vender. Y ya creo que llegamos a la época actual. Claro, Que es la época donde hay como una explosión creativa en todas las direcciones. Deja de ser como un árbol y empieza a volverse como un follaje, ¿no? Sí, total. Entonces, yo lo que quiero preguntarte es como, ¿no te da miedo el hecho de sentir que estás creciendo en muchas direcciones y que capaz muchas de estas ramas se van a caer o muchas de estas ramas no van a crecer como yo quiero? Porque yo tendría ese miedo, o sea, entonces, ¿cómo tú lidias con eso? Bueno, yo siento que yo he hecho un gran esfuerzo o sea, tanto en expandirme como en delimitar. Ya. O sea, para mí los esfuerzos tienen que ser sostenidos y bien dirigidos, enfocados. O sea, no es a lo loco, es con mucho enfoque. O sea, enfoque a mí me parece que es lo más importante. Entonces, por lo menos para mí en este momento, como que mi proyecto tiene unas áreas específicas. O sea, tiene el desarrollo de proyectos creativos, que tiene que ver con el desarrollo conceptual y visual de proyectos. Entonces, eso es ilustraciones y es fotos. Y entonces es como todo esto, y todo es enfocado como a otros proyectos creativos, porque si tú haces música y necesitas a alguien que te haga un concepto y una cuestión visual de tu álbum, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces todo es como de una creativa para los creativos. Claro. Entonces, y asimismo también como toda la parte de los eventos. Y es como estos encuentros. Entonces, al final, para mí, mi marca es un espacio para creativos. Ya. Que ofrece soluciones para creativos. Porque los creativos necesitamos espacios. Necesitamos espacios para poder expandirnos, para poder conectarnos, para poder estar como en sintonía con lo que nosotros de verdad queremos y conocer otras personas. Necesitamos también gente que nos de herramientas para poder desarrollar nuestros propios proyectos, porque no es fácil, o sea, tipo, tú lo sabes, y todo lo que hemos aprendido, por no decir, a los trancazos, exacto. Claro. Y todos esos aprendizajes a otras personas le pueden ser completamente útiles. Y también el desarrollo de artes, pues, o sea, como el aporte artístico. Entonces, como que es todo esto, pero tiene un porqué, no es al azar, ni es simplemente porque sí. Entonces, como todo está dirigido y está delimitado, entonces no siento, o sea, y quizás hablamos dentro de 2 años y entonces
las cosas han Claro, cambiado por y es supuesto. distinto porque eso también nos toca aceptarlo y como que entender que crecemos y que cambiamos y que eso está bien porque es que estamos evolucionando. O sea, Claro. porque a veces queremos como que siempre ser la misma persona y estar como en el mismo lugar todo Sí, el sí, sí. tiempo. Y es lo contrario de lo que deberíamos querer. Más bien cambiar y evolucionar y De crecer. hecho, el concepto del podcast a mí me gusta tanto porque realmente es encontrarte con un proyecto diferente todos los días que entrevistas a alguien. ¿Sabes? Ver algo todo el tiempo y ser consecutivo, yo siento que es como que la clave del éxito. O sea, Sí. es indudablemente la clave del éxito, pero capaz para los creativos es una cárcel, ¿sabes? Es como que Claro. yo no quiero hacer esto toda mi vida porque mi creatividad va para mucho más. Yo me acuesto pensando en 10.000 ideas y digo, Claro. ¿cómo no voy a hacerlas si tengo este proyecto aquí andando? Entonces, para mí ese descubrimiento fue, ok, si te sientas a hablar con personas toda la semana, vas a descubrir cosas nuevas toda la semana. Total, eso Entonces, me encanta. fue como que esa conciliación entre tienes que ser constante, pero tienes que buscar cosas diferentes. Sí. Háblame un poquito de estos encuentros, porque la semana pasada aquí estuvo All Tape, pero Elías Querales, un productor increíble, súper famoso de la música urbana, y él Ok. dice que él aquí en Barquisimeto viene a cosas que se llaman escenio. Ok. Escenio básicamente es un grupo de personas Ajá. que se reúnen con inquietudes artísticas. Cool. Entonces él dice que cualquier lugar puede volverse un escenio. Entonces, Claro. por lo menos ahorita estaba aquí mi novia, estás tú, estoy yo. Se convierte en un escenio antes de que empiece la conversación porque Claro. hablamos de lo que nos gusta, de nuestras Claro. referencias. Y él dice que ningún artista está solo en el universo. O sea, de hecho, nadie como que genera un proceso artístico o un concepto de la nada. O sea, Sí. realmente viene de muchas cosas. ¿Tú sientes que estos espacios fueron conceptualizados como para impulsar a estos artistas? O sea, eso fue como que la base del concepto. Sí, claro, total. Y eso que dijiste como que me dio así, ay, porque es totalmente cierto. Y creo que como que no, es un proceso como entenderlo, porque como usualmente, o sea, quizás es muy probable que los artistas, si no estamos en un ambiente de artistas, o sea, no sé, que no estudiemos en una escuela de arte Claro. o que no estemos en un ambiente como rodeado de artistas, o sea, muy poco estamos en contacto con qué es un proceso creativo, Claro. como que, entonces todos estamos así como explorando y como desarrollando nuestras propias herramientas a ver qué es lo que nos funciona. Pero yo por mucho tiempo me sentí muy sola, Sí. completamente sola, o sea, yo todo lo hago sola, o sea, tipo, y todo lo hacía sola, o sea, yo no le preguntaba nada a nadie, yo hacía todo sola, o sea, todo, desde el diseño, desde la idea, desde todo el proceso, grabar, editar, o sea, hacer una foto, o sea, Todo. todo, absolutamente todo. Y entonces como que encontrarme con esa idea lógica Claro. de que existen otras personas en el mundo que están pasando por los mismos procesos que yo y que quizás se sienten igual, que no tienen a otras personas con quien compartir esto, con quien vivir este espacio, como que Claro. escuchar esas otras experiencias y como aprender del otro. Yo siento que eso es demasiado importante. Entonces me encanta ese concepto que dijiste porque totalmente ese para mí es como el centro de todo, la conexión. O sea, Claro. para mí, yo como que descubrí que mi propósito en la vida es la conexión y que a mí nada me da más como satisfacción personal que sentirme conectada. Con un momento, con una persona o conmigo misma. Y que eso es lo que yo quiero hacer siempre. Claro. Entonces, ¿Sabes como qué? que... Entonces se nota porque cuando tú te grabas tomando o comiendo algo, cierras los ojos. Yo digo, Ana Teresa se vive tanto el momento, lo siente tanto los sabores, que yo, me da placer ver una historia de Ana Teresa tomándose un café. Y es verdad, o sea, tiene que ver con eso. Con Claro, es como que conectar. Claro. Y entonces, eso que dices de como ese concepto, ¿cómo se llama? Se llama escenio. Ajá, bueno, ¿y eso es como algo que existe en el mundo o es como sí, algo de...? eso es una palabra, creo que viene del latín. Escenio, como de escena donde se reúnen Ajá. gente, y senio, de genios. Es como una Uf, reunión de genios. me encanta, qué bueno, qué buen, Es qué un buen muy buen término, concepto. me Sí, encanta. sí, cuando yo lo está descubrí dije, demasiado. mierda, es verdad. Y es tan Me necesario. encanta, me encanta. Y para mí eso se llama reunión creativa. Claro. Ese es mi nombre que yo le doy Ese es a en ese la que tú concepto. esa es la idea que tú llegaste. Exacto, con esa misma idea. O sea, las reuniones creativas son espacios en donde personas que tienen una serie de cualidades particulares, que no es Claro. cualquiera, no es cualquier persona, Claro. porque no es para todo el mundo. Y eso también está bien. Eso es completamente Válido. bueno y Sí. válido. O sea, entender que tampoco las cosas son para todos. Es como un espacio en donde se crean esos intercambios y Claro. ese escucha y ese yo te doy y tú me das. O sea, yo te doy mis experiencias y mis aprendizajes, yo escucho,
te doy los míos, o sea, y todo eso es como una cosa súper bella de... Y bueno, es muy lindo. ¿Sientes que has crecido tú desde que empezaste a hacer estos Demasiado, espacios? demasiado. ¿En qué sentido? Si quieres lo expandes un poco. O sea, siento que he aprendido demasiado. Siento que me he sensibilizado también demasiado. Siento que o sea, esa idea que tenía de que yo estaba sola es completamente... No me siento así en este momento. O sea, siento que más bien que hay demasiadas personas en el mundo que están buscando lo mismo que yo, que quieren lo mismo que yo, que están en el mismo camino que yo y que qué bello poder como que acompañarnos y encontrarnos. Y de verdad, en mis eventos, yo como que siempre, mi objetivo es crear estos espacios de conexión. Entonces, lo hago a través de ejercicios o a través como de conversatorios. Entonces se dan estos conversatorios demasiado especiales donde se crea un espacio como de vulnerabilidad, en donde las personas cuentan como que cosas demasiado honestas de su corazón, porque la honestidad también es algo demasiado importante para mí, como que yo siento que el mejor halago que yo le puedo dar a algo es, eso es honesto. O sea, eso es honesto, porque hay muchas cosas que no se sienten honestas y hay cosas que sí se sienten honestas. Y se crea un espacio de honestidad, de decir cosas muy reales. Y todo eso es como un crecimiento demasiado grande para mí, o sea, ver cómo otras personas viven su creatividad y como que viven sus propios procesos es demasiado como edificante y también como muy constructivo, ¿sabes? O sea, es como que siento totalmente que he crecido demasiado. Además, esos vínculos que tú dices, como esas conexiones, eso por lo de Design By, como de conocer a personas en todas partes o sea, yo ahora... Tipo, en el Cusica conocí a demasiadas personas, amigos de 100%. Instagram, que teníamos demasiado tiempo, y es como atreverse también. Siento que muchas veces tenemos como esta sensación súper, que es una barrera, que es la pena. 100%. La pena, yo como que dije, la pena es un muro que me impide llegar a donde yo quiero estar. ¿Sabes qué? Justo iba a hablar de eso ahorita, porque tú también creo que se nota muchísimo en tu crecimiento. Yo que te sigo desde que estábamos en la carrera, tú antes no hablabas tanto en tus historias. Claro. Y ahorita tú eres una marca personal. Sí. O sea, ¿cómo es ese salto a la marca personal? Porque, sinceramente, yo no he podido hacer ese salto todavía. Sí. O sea, yo tengo mi proyecto, yo aquí puedo hablar, aquí tengo 40, una hora, todo el tiempo que pueda hablar, pero pararme frente a una cámara y decir, hola, aquí está el podcast, es algo que todavía me sigue costando muchísimo. ¿Cómo tú lograste ese switch de decir, ok, ya, tengo que enseñarme a mí cómo soy, y eso es lo que termina conectando, me imagino? Sí, claro, totalmente. Yo siento que, es una sensación como progresiva. Yo siempre como que digo eso y trato que la gente entienda eso, porque a veces tú ves como que el cambio es muy brusco, pero en realidad todo es como un trabajo interno. Claro. Todo es mental. O sea, primero como que entender que todo es mental. Todas esas cosas son mentales. O sea, todas esas limitaciones te las creas tú mismo, ¿sabes? Ya. Entonces como que, primero como que entender eso para poder como reconocerlo y ya, simplemente reconocerlo, para entonces poquito a poco irlo como que trabajando. Entonces, bueno, con respecto como que a los videos y eso, yo creo que yo como que yo tengo mucho tiempo en redes sociales, bueno, tú sabes. Sí. Mucho tiempo y he probado muchas cosas distintas y como que he crecido mucho y también como que he soltado muchas cosas como para simplemente ya, y creo que el cambio fue cuando yo pensé en quién era mi audiencia ideal. Ok. Yo pensé, ¿quién es mi audiencia? Entonces yo escribí a la persona a la que yo le quiero hablar. Entonces esta es una chica que es creativa, que tiene tales miedos, que le gustan tales cosas, que no le gustan tales cosas, que necesita esto, que quiere esto, que no quiere esto. Y entonces cuando yo hice todo esto, yo dije, esta niña sería mi mejor amiga. O sea, tipo como que yo la escribí y dije, esta niña es mi mejor amiga, sería mi mejor amiga. Y también escribí, ¿quién no es mi audiencia? O sea, entonces, personas que no les interesa la creatividad, personas que no son sensibles o como que no se sienten como conectadas con sus emociones o como que con muchas cosas, ¿sabes? O sea, hay otros... Incluso hasta la estética, ¿sabes? Sí, exacto. Hay gente, o sea, hay personas distintas, o sea, en el mundo. Claro. Entonces, como que esta persona es mi audiencia y esta persona no es mi audiencia. Entonces, yo le quiero hablar a ella. Ya. No me importa lo que piense él, o sea, o ella, porque no tampoco quiero decir ella o ella. Como que los dos son género neutro.
Y dije, bueno, ya Sí, no voy para el exacto. siguiente proceso creativo. Ya. No, o sea, realmente es completamente neutral, pero lo que quiero decir es como que cuando yo supe quién era la persona a la que yo le quería hablar y quién era la persona que yo no le hablo, o Claro. sea, no es mi A público. los ingenieros, a esa gente. Epa, no creas, hay ingenieros que son demasiado, porque no tiene tanto que ver con con la carrera, y yo me he dado cuenta mucho de eso, que ni siquiera Ok. tiene tanto que ver con la carrera o con tus, realmente como que habilidades, o sea, a que tú te dediques, o sea, realmente siento que no es que te tienes que dedicar a algo creativo específicamente, sino que es más como un espíritu. Ya. Y ese espíritu de la creatividad va mucho con la curiosidad y va mucho con estar abierto a vivir experiencias y como que es como un estilo de vida, como de afrontar Sí. la vida, como de querer experimentar cosas nuevas, de querer y estar abierto a esas experiencias. Entonces realmente no es tanto qué carrera estudies o a qué te Sino dediques, cómo sino seas. cómo seas tú, o sea, cómo sea Ya. tu vida y cómo sea como tu manera de afrontar la vida. Entonces a eso va más como esa distinción. Entonces cuando yo dije como esa separación, digo, bueno, yo le quiero hablar a esta persona. Claro. Entonces, como yo le quiero hablar a ella, entonces, ¿por qué me va a dar pena hablarle? O sea, si es mi mejor amiga. O sea, si es una persona que sería Claro. mi mejor amiga. O sea, y esta persona existe y es real. O sea, tipo, yo he hecho como que estudios en mi comunidad y les he preguntado muchas cosas porque yo tengo muchos canales, como que tengo un newsletter. Sí. Entonces las personas reciben mis cartas y tengo las personas que están en mi newsletter se pueden poner en mis close friends. Y entonces en esos close friends Ok. hemos creado espacios donde nos videollamamos de vez en cuando y hablamos de cosas y tal. Entonces como todos son como espacios exclusivos que se van Qué creando cool. dentro de mi marca. Y yo he como estudiado, y todas esas personas que están ahí son mi audiencia ideal, ¿sabes? Claro. Y son personas reales, no es un concepto nada más, o sea, es una persona real. Entonces, si esas personas reales existen, ¿por qué yo no les voy a hablar? Ya. ¿Sabes? Y lo que sea que me detenga a hablarles es miedos míos, pues. Son Claro. limitaciones mías, son muros míos que yo me pongo sola porque esa persona está ahí y me quiere escuchar. Y hay personas que quizás no, pero entonces yo no le quiero hablar a ellos, yo le quiero hablar a los que sí me quieren escuchar. Entonces, siento que cuando voy como que viendo eso de esa manera, Claro, entonces, se hace más fácil hablar. sí, es como que le estoy hablando a mis amigos, pues. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que ahí vas como derrumbando esos muros. Me toca definir bien quién es mi público. Claro, porque en el podcast es raro, porque de repente tienes Claro, es un rapero, público súper amplio, sí, exacto. sí, total, y tienes invitados muy variados. Pero de hecho a veces sí siento que hay como ciertas personas que se mantienen viendo varios episodios y Claro. digo, ok, voy a ver a esta persona, yo creo que esta persona más o menos es el público que... Sí. Ana, ¿sabes qué? Con todo lo que hemos conversado, a mí me queda súper claro que obviamente todo parte de la creatividad, pero yo siento que la creatividad también parte de algo más profundo de ti. O sea, yo siento que tú eres una persona muy sensible. Sientes que la creatividad, sí, porque tenemos que ponerlo bastante amplio, porque no puede ser ilustración, ni la Claro. fotografía, sino que la creatividad en general Claro. es como una válvula de escape de tus emociones. O sientes que viene de otro lado, nace de otro lugar. Bueno, yo he pensado eso porque siento que todas las personas tenemos como una forma diferente de conceptualizar nuestro arte o nuestra creatividad o de dónde vienen nuestras cosas. Siento que algunas personas lo ven como una liberación de algo que tienen adentro, Ya. como que diferentes cosas así. La verdad, para mí, para ser como que completamente honesta, es como una... ahora decía la palabra ansias, pero no sé cómo decirlo de otra forma, es como un deseo. Como un deseo. Como un deseo muy... que está dentro de mi corazón, de crear. Ya. Entonces, para mí, como que yo lo he entendido con el paso del tiempo, yo siento que en el mundo existe la energía creativa. Ok. Y entonces, para mí, la energía creativa es algo que está todo el tiempo en todos lados, en nuestro alrededor. Está aquí en este momento, es como que flota en el espacio. Es como Jesucristo. Ajá, exacto, exacto. Es como la fuerza, es como, Ok. es como algo que está simplemente partículas de creatividad en el mundo, de la Claro. energía creativa. Entonces, O sea, tú dices que yo puedo hacer como Goku, que hago un Kaioken y me traigo toda y la te energía. agarras- sí, exacto, Ok. totalmente, porque para mí, entonces como que yo he desarrollado técnicas que a mí me sirven, porque esto es muy personal, cada Claro. quien como que ve sus cosas a su manera, que a mí me sirven para conectar con esa energía creativa. Y cuando yo conecto con esa energía creativa, ahí nacen las ideas y nacen los proyectos, y es como algo completamente natural y fluido, o sea, es como... Entonces, pero son cosas muy prácticas del día a día, o sea, Claro. es como que me hace a mí conectar con la energía creativa, respirar.
o sea, como que estar tranquila. Por decir, caminar. Ok. Caminar es algo que yo desarrollé un concepto que se llama el modo aventura. Ok. Y el modo aventura es un ejercicio directo para conectar con la energía creativa para mí. Y es como está basado en la atención y en la observación. Y es una decisión personal de vivir un momento, el que tú quieras en cualquier momento de tu vida, como que todo lo que ves es nuevo. Y todo es mental. O sea, es como Ya. que tú caminas, ponte que haces el mismo recorrido que haces a tu casa todos los días, pero decides ver cosas que no veías antes, o sea, que pasan desapercibidas. Ok. O como que le das tu atención a pequeñas cosas que nunca ves. O sea, como que una hormiguita en una hoja. O sea, cosas muy... que tú Sí, que normalmente no no- notas, porque tú exacto. estás en tu cosa. Todos aquí estamos en lo nuestro. O sea, porque yo siento que soy una persona tanto como todo en este aspecto, como súper estructurada, práctica, Sí, justo íbamos a hablar ahorita un poquito de eso. o sea, disciplinada, estratégica, o sea, no es como que puras como que Artista, flores y artista, colores, ajá. exacto, no, yo soy demasiado como que cuadros, cosas, o sea, Estos todo días es pusiste muy... una historia que tenías como 1 millón de videos hechos ya y yo dije, necesito ser como Ana Teresa. Y todo, yo soy demasiado estructurada, entonces como que para mí yo soy como ambas cosas. Claro. Y todo esto es como una parte más espiritual que a mí me conecta con la energía creativa, que es lo que yo quiero porque yo soy Claro. creativa y quiero desarrollar cada vez más mi creatividad y trabajar en proyectos ¿Y creativos. cómo haces? O sea, ok, me dices, bueno, necesito conectar con mi energía creativa, Ok. salgo a caminar Ajá, de forma consciente, veo de cosas forma diferentes consciente, claro. y llegas a tu casa y te sientas. Ah, ok. ¿Cómo desarrollas ese concepto? Bueno, por ejemplo, me pasa mucho que es que no me llego a mi casa y me siento, sino que sucede en el proceso. Ya, O sea, como que yo voy con un objetivo, porque tú dijiste algo muy importante, es como consciente, no es al azar, ni es como que, random. Sí, O sí, sea, salgo a caminar y ya. Salgo a caminar y ya. No, tú vas como que con un objetivo y con algo, pero abierto a las posibilidades también, como que, Ok. porque es una aventura, y en las aventuras tú no sabes qué te puedes encontrar, porque estás explorando, eres un explorador. Ok, qué cool. Entonces, tú vas allí y como que con esa conciencia de lo que tú quieres encontrar, porque tú sí tienes como un objetivo, entonces simplemente te entregas a la experiencia. Y yo cargo mi libreta y hago lo que tengo que hacer y muchas veces sucede ahí mismo, de que entonces me llega la idea que necesitaba para encontrar lo que... Porque a veces necesitamos un momento de silencio, o sea, Claro. un momento de silencio, un momento de enfocarnos, un momento de dispersarnos, y todas esas cosas son extremadamente productivas. Sí, Porque, ¿sabes? También eso fue como un gran entendimiento para mí, entender qué cosas son productivas para mí, que no necesariamente son productivas para otra persona. claro. ¿Sabes? Alguien podría pensar que un paseo así no es productivo porque es más productivo Claro. para otras personas estar en la computadora, o sea, pero sí, para sí. mí estar en la computadora sin tener la idea que necesito Es no una es más pérdida de productivo tiempo, claro. que estar haciendo esto que sí me va a dar la idea que necesito. Qué cool, qué buena idea. Wow, qué impacto con eso. ¿Tienes otros conceptos de esa manera? Bueno, Porque realmente... me imagino que esos son parte de estudiar tu metodología y, Sí, y de exacto. generar Sí, algo nuevo. sí, sí, exacto. Todo eso son basados en mis propias experiencias y como yo poniéndole nombre a lo que yo experimento, pues. Bueno, yo diría que esas son como mis cosas principales, como que la energía, o sea, creer en la energía creativa Claro. es algo importante para mí. Utilizar estos métodos como el modo aventura es importante para mí. Está increíble ese concepto. Las reuniones creativas, o sea, como este concepto de comunidad y de intercambio y de verdad que cuando, o sea, conectar con otras personas muchas veces te da respuestas que tú jamás Jamás te en la ibas, vida te ibas a ibas a- imaginar que necesitabas. O sea, la cantidad de veces que yo he encontrado respuestas en las experiencias de otras personas, para mí, Claro. o sea, en dibujitos en el parque, en los encuentros que hago, o sea, la gente habla y es como si fuera para mí. O sea, es como, Claro. son cosas que como si me dijeran a mí y es de sus propias experiencias. Entonces es como demasiado personal. Claro. Es demasiado como aprendizaje directo porque, no sé, eso pasa. Entonces como que te abres a eso y sientes como todo esto. ¿Y tienes algún proyecto diferente que vaya a salir aparte de dibujitos en el parque y de estos encuentros creativos y de la parte conceptual? Bueno, realmente en este momento estoy enfocada como en establecer esto. Claro. Me encantaría, bueno, no me encantaría, va a suceder. ¿Ok? Quiero que vaya a otras ciudades, o sea, quiero hacer cosas en Caracas, a mí me encanta Caracas, yo amo Caracas. Sí. Y quiero
y hay mucha gente maravillosa ya que sé que le encantaría esto, entonces como que quiero como hacer encontrar la manera de hacer estos espacios en Claro. otros lugares y como llegar presencialmente, porque la presencialidad realmente es distinta. Claro. O sea, es completamente diferente, es una experiencia como que muy completa. Entonces, realmente siento que en este momento lo que quiero para este año es como consolidar todos estos como conceptos, ideas y Claro. cosas que quiero. Como establecerlo más. Establecerlo más. O sea, el año pasado siento que fue experimentar. O sea, como que cambiar, Sí, o sea, sí. dejar cosas atrás, encontrar cosas nuevas, lanzarse. No te imaginas el miedo que yo tenía para hacer el primer dibujito en el parque. O sea, ¿Por qué? porque me da demasiado miedo. Cualquier cosa puede salir mal. Ni siquiera es eso, ¿No? porque yo sé que las cosas no van a salir mal, porque yo hago todo con demasiada precisión. O sea, no es el hecho... Yo confío mucho en mí, y en mis Claro. habilidades, y en mis capacidades. O sea, porque yo me preparo muy bien. Claro. Lo que me da miedo muchas veces es el miedo al rechazo. Me da miedo que la gente no quiera ir a mis cosas, o que no vaya nadie, o que nadie me responda, o que sea, ¿sabes? Sí, sí, ese sentimiento es horrible. como que eso es lo que me da miedo, y va mucho como que con esto mismo de la pena, ¿sabes? Claro. Que es como que el miedo a que la otra persona te dé algo que tú sientas como un rechazo. Claro. Pero, bueno, siento que es algo que vas como... otro concepto que se me ocurrió en el Cúsica. Yo ahora llamé pequeños pasos de valentía. Ok. Yo sentí que yo logré muchas cosas que quería en el viaje a Caracas que hice. Conocí a demasiadas personas. O sea, yo me fui como con un objetivo muy claro y siento que lo cumplí completamente. Pero como que cumplir ese objetivo lo logré porque fui dando pequeños pasos de valentía. Ok. Entonces, por decir, un paso de valentía que di fue decir en mis historias, voy a ir a Caracas, ¿quiénes quieren que nos veamos en el Cúsica? Ya. Eso es un paso de valentía porque da miedo que nadie te diga nada, por ejemplo. De Enfrentarte hecho, a la yo muy posibilidad. pocas veces pongo historias de encuestas Ajá. porque odio el hecho de me va a responder una sola Ajá, persona. ¿Cómo me la madre? exacto, porque da mucho miedo eso. Entonces, para mí eso es un pequeño paso de valentía. Lo hice y me respondió una cantidad de gente que a mí me sorprendió, pues. Qué cool. Con esa gente, yo creé otro paso de valentía, creé un grupo. Y les pasé el enlace. Y dije, bueno, si no se une nadie... Bueno, me pongo a llorar, pero no pasa nada. Seguimos adelante. Pero se unieron, ¿sabes? Ok. Y había una gente ahí súper cool y hablábamos y tal, no sé qué. Como que en el Cúsica nos encontramos algunos y tal. Y todos fueron como... o sea... Como que cada paso, o sea, conocer a una persona de esas me llevó a conocer a otras personas que yo quería conocer, o sea, como Ya. que conocí a gente muy especial y como que hice todo lo que yo quería, pero como que viendo en retrospectiva, lo que me llevó a eso fue paso, paso, Claro. paso. No es una sola cosa. Es cada vez hacer un paso de valentía, hacer algo que te da miedo. Ya. Algo que te da miedo, porque te da miedo. O sea, tienes a la persona aquí que quieres conocer. Y no puedes saludarlas porque A mí te me da pasó vergüenza, porque güey. tenía al cantante de Gran Radio Riviera. Yo amo Gran Radio Riviera. Y lo tenía ahí. Y dije, me da demasiada pena. Claro. Me da demasiada pena. Y entonces como que en ese momento no lo saludé. Y fue así como que, ya, perdí mi oportunidad. O sea, como que me sentí demasiado mal. Y como que ahí pensé eso. Como que la pena es una barrera que me está impidiendo Sí, llegar a donde yo quiero 100%. estar. Es un muro. O sea, y es mental. Como que, ¿sabes? Lo que sea, simplemente es un muro. Y yo necesito estar aquí y estoy aquí. Entonces lo que Sí, tengo sí. que es pasar este muro. A mí me O sea, pasa tipo ya. exactamente con el podcast porque empiezas como a conocer más gente Claro. que te saludan esporádicamente y tú dices, si lo vuelvo a ver, tengo que saludarlo porque es importante que esta persona se recuerde de mí. Claro, total. Y tú dices, ¿y si no me recuerda? Claro, y entonces te duele mucho Ajá, eso. Entonces, exacto. como que, Y si lo saludo y no sabe quién soy y claro, hablamos la otra vez. ajá, exacto. Y marico, la gente no tiene tan mala memoria, me he dado cuenta. Claro, Muchas de estas exacto. personas cuando las saludo es como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y cuando los vas saludando bastantes veces, como que empiezan a tener... A tener como una especie de relación. O sea, como que Exacto. se van involucrando más. Y después eso me ha traído a varias personas aquí al podcast que yo dije, ok, tienes que ser serio, saludar a la gente, pero es bien Pero es complicado. duro, es difícil. Claro. La verdad que es muy difícil. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Como ya hablando todo lo que hemos hablado, ¿podrías definir qué es la creatividad? O sea, porque por lo menos cuando yo hablo de la creatividad, para mí es como la unión de conceptos Ujú. que no estarían unidos a simple vista. De hecho, una vez hice un curso de stand-up
Que eso fue como otro pasito mío, como de estos pasos que dices tú. ¿Por qué? Porque yo decía, yo nunca voy a hacer stand-up, Claro, pero quiero hacer esto solamente para pararme delante de 200 o 100 personas que están en el lugar donde yo fui, pasar la pena, claro, pero hacerlo, ¿sabes? Y claro. después eso como que te va abriendo más o aprendes a hacer un chiste y no necesariamente lo haces en un stand-up, pero lo puedes hacer aquí en el podcast. Sí, Y ellos decían que la comedia es como la unión de conceptos, que la comedia es inevitable, pero inesperada. Inesperada, pero gusta, inevitable. ¿Por me qué? Porque gusta. yo veo que el arte es así, es como que obviamente esta persona hizo algo tan hermoso y tú dices, ¿cómo a nadie se le había ocurrido antes? Sí, Pero es algo totalmente nuevo. Para mí, el arte y la creatividad va por ese camino. O sea, como que veo que mezclo, porque nada está creado, claro. y creo algo nuevo. Para ti, ¿qué es el arte? Bueno, para mí, como que hay varios conceptos que están como alineados. Y es el concepto de las ideas, Okay. el concepto de la inspiración. Para mí, las ideas son o sea, dentro de nosotros Okay. viven una mezcla de todo lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Recuerdos, vivencias, experiencias, cosas que hemos leído, cosas que hemos visto, todo vive adentro de nosotros. O sea, entonces yo tengo la creencia de que todas las ideas están dentro de mí. Ya. O sea, aquí están todas las ideas, están mis ideas. Entonces, las ideas necesitan ser catalizadas. Claro. Porque tú no es que todo el tiempo, o sea, tú estás ahorita y no es que en este momento yo tengo todas las ideas que voy a tener el resto de mi vida, En así como una bloque y las biblioteca, sacas, exacto, exacto. y las voy agarrando y que, aquí, esta me sirve ahorita, esta me sirve más tarde y tal. Claro. No, sino que lo que pasa es que las ideas necesitan un catalizador. Y el catalizador es la inspiración. Para mí Ok. es la inspiración. Entonces, la inspiración es algo que tú puedes encontrar en experimentar la vida. Ok. Para mí, la inspiración es experimentar la vida. Por eso, el modo aventura es experimentar la vida. Claro. Y a esto me refiero con que la inspiración la puedes encontrar en cualquier espacio de tu vida con el que tú estés conectado. Por Ok. decir, una conversación, una película, un libro, algo que escuchas en la calle, algo que ves en la calle, o sea, lo que sea, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque esta teoría para mí es cierta para mí, porque las ideas aparecen de manera inesperada. Claro. O sea, tú estás en tu día a día y de repente aparece una idea. Y Por lo general interrumpen momentos, ¿sabes? exacto, por lo general es random, o sea, así como que, ¿pero por qué? O sea, para mí no es random, sino que lo que tú tenías dentro Ok. se unió con la experiencia que estás viviendo en ese momento y como que hicieron clic y dieron, Y como que dispara, nació claro. esa idea. Entonces nació la idea. Es lo que muchos le dicen también el estímulo, ¿sabes? Como que Ajá, necesito un exacto. estímulo para que nazca Sí, algo. sí, exactamente. Por eso para mí es muy importante experimentar la vida. Claro. Y para mí experimentar la vida es esta conexión, es crear esta conexión Claro. con las cosas que estoy viviendo, con las personas con las que me involucro, con los ambientes en donde estoy. Entonces, cuando se dan estas dos cosas, nacen las ideas. Claro. Y para mí la creatividad es como estar en conexión con esa energía que te hace como que conectar contigo mismo y con todo eso que vive dentro de ti Claro. y dar como que vida a estas ideas. Entonces, que obviamente son una mezcla de muchas cosas. Entonces, tal como tú dices, o sea, son como diferentes cosas que están allí Claro. unidas en una sola cosa que es una idea, pues. Bueno, Ana Teresa, muchísimas gracias por venir al programa. La verdad que estoy súper agradecido de esta conversación. No sé si quieres hablar de algo más. Yo estoy aquí súper abierto, tenemos tiempo y he disfrutado muchísimo de esta conversación. Yo también lo he disfrutado demasiado, hemos hablado muchísimo. No sé si te quedó algo que quisieras hablar, podemos conversarlo de cualquier manera. De todas maneras, está abierta una segunda invitación para cuando quieras venir, que tengas algo cool, nuevo que quieras mostrar o simplemente que me dices, Juan, quiero hablar de un tema. De hecho, este año, mucho del proyecto es como consolidar estas alianzas, o no alianzas porque tampoco es como que, pero sí estas amistades y venir a hablar de cosas más específicas, porque ya hacemos como este primer encuentro y para mí ya ahorita el podcast va a empezar a ser algo como más de concepto. O sea, Me como encanta. que vengamos a hablar de algo en específico, esta vez con invitados especiales. Por lo menos tú, Ana Teresa, eres un invitado súper especial para hablar de ese tipo de cosas.
Bueno, disfruté yo muchísimo. me acuerdo que tú me invitaste una vez, o sea, cuando ni siquiera era este podcast. Exacto. Y era Viste que para te había hablar. invitado antes. Sí, es verdad, me habías invitado antes. Para hablar cuando salió Yonaguni, ¿te acuerdas? Claro. Claro, en The Room. No, The Room no. Era Juan a la Una, que era como una parodia que Ajá. era por Instagram de Design By, un Ajá, podcast de Design By. ajá, ajá. Para que vean que los proyectos Sí. tardan Y en salir. evolucionan Y y se evolucionan van, sí, muchísimo. total. Y vamos a hablar sobre cuando salió el video de Bad Bunny, que es Claro. un video súper espectator. Exacto. Y vemos que yo hice unas historias como que podría hablar 1 hora de por qué este es el Y yo, mejor dale, video pues. de Bad Bunny. Dale, pues. Vamos a hablar, pues, 1 hora. Y creo que no se dio, Y pero al bueno, final no se dio, pero me parece muy cool qué esa cool que idea. se haya dado en este momento. Sí, realmente me encantó. Está abierto, obviamente, te lo repito, para una segunda ocasión. Ay, muchas Muchísimas gracias. Juan. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. La verdad es que estoy súper contento de esta entrevista. Me gustó muchísimo hablar con gente tan creativa y que tenga tantos conceptos diferentes y nuevos para mí. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Qué maldito.